Muy buenas, bienvenido y bienvenida a Deportes 9, el espacio de esta casa que analiza la actualidad deportiva. Como siempre, Roque, bienvenido una semana más después de este parón por la semana de pasión. Sí, Que has estado de vacaciones, Roque, ¿cómo han ahí ido hemos esos estado días? unos días de descanso, pero ha venido todo muy bien. Y muchas gracias, Paco, un lunes más para estar con todos nuestros televidentes y aparte de eso, con todos vosotros. Pues la verdad es que, como siempre, Roque, y sabes que es de verdad un placer tenerte por aquí, El placer tenerte, es mío de estar con vosotros, pues mira, de verdad. es algo mutuo, o sea que buena sintonía como siempre, la verdad es que sí. Y bueno, como les digo, una semana más nos centramos en analizar la actualidad deportiva en nuestra comarca, de los equipos de fútbol en este primer espacio dedicado exclusivamente al fútbol, que abordaremos tanto Roque como yo, como a posteriori nuestro compañero Joaquín López, que se centrará en el espacio polideportivo, con especial énfasis en el día de hoy en la final que tuvo lugar ayer de la Liga 9 La Loma TV y de la Liga Soca Femenina en el Olivo Arena, ni más ni menos, en ese estadio de estadios en la provincia de Jaén, ¿no? Que la verdad es que menudo espectáculo el que se vivió ayer en la capital de la provincia. Precioso es el pabellón, precioso es el espectáculo, precioso el ambiente y sobre todo que tenemos un maestro que se llama Joaquín López. Casi nada, la verdad es que ahora lo verán ustedes, las imágenes, las fotografías que nos ha facilitado desde la organización del evento, que son un auténtico espectáculo, y no sé si al final podremos tener algún vídeo del evento, pero bueno, si no es así, creo y sé a ciencia cierta que les va a impresionar, ¿no?, el ambiente que se vivió este fin de semana en el Olivo Arena. Como digo, no me enrollo más porque al final nos liamos y no empezamos. Empezamos ahora sí con Tercera Federación. Vemos que ha pasado este fin de semana en esta categoría. Tras disputarse la jornada número 30 del grupo noveno de Tercera Federación, encabeza la clasificación el Motril, seguido por el Mijas Las Lagunas, el Arenas de Armilla, el Torre del Mar y el Churriana, que cierra los puestos de playoff. A un punto está el mejor colocado de los equipos jienenses, el Torredón Jimeno, que continúa una semana más séptimo. En la parte media de la tabla encontramos al Atlético Porcuna, que se encuentra noveno con 6 de ventaja sobre el descenso. En dicha situación encontramos al resto de conjuntos de nuestra tierra. El Martos con 34 está uno de librarse de descender de categoría. Atrás encontramos al Atlético Mancha Real y como penúltimo está el conjunto de nuestra comarca, el Club Deportivo Torreperrojil, que tras truncarse su buena racha de 4 triunfos consecutivos, sigue a 8 de la salvación a falta de 4 jornadas por disputarse. Les hablamos, como no puede ser de otra manera, del conjunto de nuestra tierra, del Club Deportivo Torreperojil, que como les decía, parecía que había cambiado totalmente la situación, ni propios ni extraños. Creo que se creyera mucho el vuelco que estaba dando el Torreperojil. El lavado de cara ha sido total. En 4 partidos consecutivos victorias, ponerse a 8 solamente de la salvación, pues a falta de 4 jornadas es muy complicado, venimos mucho tiempo diciéndolo, pero ahora no se descarta, que es lo más sorprendente de todo. La verdad, Paco, es que son 5 victorias consecutivas. 4 Y no han sido. Y bueno, es que tenemos el partido también que se disputó, que estaba aplazado el día 1 del 4 de abril, pues que 5. también fue otra victoria. Y entonces tengo 5 victorias consecutivas y un empate. Y la verdad es que son, pues, 6 partidos consecutivos sin perder. Que esto, ¿quién lo iba a decir? Yo, para mí, del conjunto de esta familia del Torreperojil, me lo creo todo. La verdad es que cuando me dijo Fernando Jiménez, el presidente, y también Loren Morón, de que no tiraban la toalla a pesar de estar casi prácticamente desahuciados, teniendo vida había esperanza, y esto es lo que está haciendo el conjunto del Torreperojil. Era un duelo provincial, perdón, un duelo provincial, visitaban nada más y nada menos que el estadio Matías Prat en Torredón Jimeno, y el conjunto del Torreperojil tenía un hueso bastante duro que roer y sobre todo un partido bastante complicado, teniendo en cuenta de que esa misma semana había el conjunto del Torredón Jimeno, el equipo tosiriano, había destituido al técnico Alfonso Soto y ha introducido al técnico Juanmi Puentenueva, que viene de Córdoba, de Puente Genil. Bueno, pues esto todo ha cambiado porque el conjunto del Torreperojil
pues ha caído derrotado en Torredonjimeno por una derrota de 3-0. Y después de esa escalada, como hemos dicho anteriormente, de 6 partidos consecutivos sin perder y quedarse a un escalón de igualar perfectamente a sus perseguidores, después de lograr 16 puntos consecutivos, todos daban que el Sporting de Torreperogil lo dábamos casi todos por desahuciado, y no ha sido así. Este duelo provincial y el equipo de Juanmi Puentenueva controló el encuentro de principio a fin. Desde el primer minuto el cambio de entrenador conlleva un nuevo cambio en el equipo, y esto es lo que le ha pasado al conjunto del Torredonjimeno. Y empezó el conjunto del Torreperogil muy replegado. El equipo del Torredonjimeno fue el que llevó la manija del encuentro, y varias coladas, sobre todo por banda izquierda. En una de ellas, sobre todo, bueno, pues ahí estaba el guardameta Marco, que sustituía al guardameta Razar, que estaba de baja. Y bueno, pues esto se notó también mucho en la portería del conjunto del Torreperogil, porque en una colada por banda derecha por Javi Blanco, minuto 14 de partido, un fuerte disparo y escorado detuvo el guardameta Marco, pero desvió el esférico, y en trayectoria completamente en carrera venía Lucho, minuto 14, y abría el marcador en un partido apasionante, con gran expectación en el estadio Matías Prat, y que prácticamente, bueno, pues eran ya 7 partidos sin conocer la victoria del conjunto del Torredonjimeno. Y ahí estaba el conjunto del Torredonjimeno para abrir la lata en el marcador por mediación de Lucho, minuto 14 de partido. Seguían con las mismas intentonas. El conjunto del Torreperogil abrió un poquito la línea intentando igualar el partido. Se llegaba al descanso con ese 1-0 a favor del conjunto del Torredonjimeno. Y en la segunda parte, nada más comenzar la segunda parte, bueno, pues el equipo de Loren Morón había sobre todo adelantado un poquito la línea, con una defensa un poquito adelantada, y ahí hay un robo de balón en banda derecha, en la línea medular por parte del conjunto del Torredonjimeno. Se planta solo Juanfran, minuto 48, y bate por bajo al guardameta Marco. Esto hizo completamente cambiar la dinámica del partido. Era ya 2-0. El conjunto de el Torreperogil, con Tony Caracuel como pivote, Luis Lara como delantero centro y Ramón como central, estaban haciendo una labor entrañable. Estaban jugando muy bien, pero no podían ante los lances de Lucho, Alex Moreno, Javi Blanco y Peña Serrano. Estos prácticamente fueron los jugadores más destacados por parte del conjunto tosiriano, que prácticamente ya en la recta final del encuentro, pues sería el jugador Juanfra el que había marcado el segundo tanto. Minuto 86, una gran internada por banda derecha, rompiendo completamente el fuera de juego. Se planta solo ante Marco y bate por bajo al guardameta torreño. Sería el 3-0, minuto 86, que prácticamente pues ya nos daban más para, bueno, pues por lo menos para el conjunto del Torreperogil, al menos, por lo menos, haber conseguido algún tanto. Fue completamente superado el conjunto del Torreperogil en Torredonjimeno, y al final victoria del conjunto tosiriano del Torredonjimeno ante el Torreperogil. 3-0, y a la espera de vamos a ver qué ocurre el próximo encuentro, que recibe nada más y nada menos al conjunto del Alaurino, el conjunto malagueño, que vamos a ver qué ocurre, porque quedan 4 partidos y son 4 finales para el equipo de Loren Morón. Como bien dice Roque, la verdad es que le quedan 4 finales al Torreperogil. Hace un mes nadie hubiera dado un duro, porque los números estaban ahí y era muy difícil ilusionarse con la situación de un Torreperogil que ha pasado gran parte de la campaña cabizbajo, pero de buena a primera se han conectado todos los cables que tenían que conectarse, han dado con la tecla, y 6 partidos, como decía Roque, 5 victorias, un empate,
ahora truncado por este tropiezo frente a uno de los equipos más complicados de la categoría, que todo hay que decirlo, el Torredonjimeno está aspirando a meterse en playoff, está a un punto de los playoffs. Exactamente. Pues no desmerece, ¿no?, la increíble cambio que ha hecho el Torre, porque es que no podemos decirlo de otra manera, es que nos quedamos sin palabras para describir lo que ha conseguido en poco más de un mes el conjunto torreño, Sí. que a falta de 4 partidos está a 8 de la salvación. Es muy complicado, no vamos a vender Sí. la moto a nadie, Sí. pero ahora tienen la certeza de que son capaces de competir y de dar la cara, cuando Sí. hace un mes y medio parecía que era Que totalmente había que imposible. tirar la toalla. Que estaba ya todo decidido, que Sí. a plantear el proyecto del año que viene, quién sabe. Es muy complicado, como decimos, como tú bien decías, la semana que viene se enfrenta a la Laurino, que tiene 36 puntos estados del descenso, que lo metería al Torre Perojil en un problema de ganarle de este envergadura. duelo. Veremos estas 4 finales, como bien has dicho, que le quedan al Torre Perojil. ¿Qué pasa? La ilusión creo que está por las nubes Sí, todavía. Que es lo importante. yo del Torre Perojil me lo creo todo, ¿eh? Y la verdad es que es una familia, un equipo que, y si esto hubiera apostado de primera hora con Lore Morón, esto no ocurre ahora mismo. Bueno, Vamos, esto es que yo lo doy por seguro, pero en fin, el cambio que ha pegado el equipo. la verdad es que pues el entrenador ahora sí ha dado con la tecla, Sí, 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 después de ese nuevo técnico, como tú bien decías, cuando se hizo cargo Loren Morón con el equipo. Le ha costado también unos partidos ensamblar todas las piezas, pero al final han conseguido hacer un bloque fuerte que ahora sí compite, cuando en el primer tramo de la temporada, sobre todo, pues en muchos momentos no había equipo o no daban Es que ve los el puntos clave para calendario hacerlo funcionar. y son todas derrotas. Sí, Y la nada primera- más que derrotas y empates. La primera vuelta es totalmente para olvidar la del Club Y Deportivo sin embargo, vamos, Torre Perojil. esto es increíble, es que se lo dice a cualquiera y esto es para haber salido en las primeras cadenas de televisión deportiva, para haber dicho, haber hecho un buen reportaje del Torre Perojil, porque 6 partidos consecutivos sin conocer la derrota y viendo y completamente desahuciado y a 16 puntos a 17 que estaban del descenso, eso increíble. Sí, la verdad es que ha salido del farolillo rojo en el que ha estado metido toda la temporada. Ha que ya- dejado al palo. Exactamente, que es que, por lo que decíamos, que hace un mes y medio esto no nos entraba a ninguno A nadie. en la cabeza, ni a los más optimistas. En fin, Venga. dejamos aquí el Torre Perojil. Y- Veremos en próximas semanas si consigue la épica el conjunto torreño. Ojalá y volvamos a tenerlo un año más en tercera federación, y si no es así, pues seguiremos contándoles Exactamente. los lances de este conjunto, este histórico de la provincia, ¿no?, que lleva 10 temporadas. 10 temporadas, ni En más ni tercera menos, división. en tercera federación. Dejamos aquí, como decía, este grupo y vemos ahora qué ha pasado en División de Honor. Y es que a falta de 2 jornadas, el Cantoria ya equipo de tercera federación matemáticamente. Le sigue la tabla en Loja, conjunto que tiene 3 de ventaja sobre el Málaga Junior. Recordarles que la segunda posición de este grupo también da lugar a ascenso directo, o sea que ahí tenemos una de las peleas que quedan por decidirse en los 2 duelos que quedan para terminar la categoría. También en puestos de playoff se encuentran el Beganalbón, el Atlético Marbella y el Unión Deportiva Maracena. En cuanto a los equipos de nuestra provincia, la jornada 28 del Grupo 2 de División de Honor nos ha dejado 2 importantísimos triunfos de los conjuntos jienenses en la categoría, confirmando ya, a falta de 2 jornadas, como decía al inicio, su continuidad en División de Honor un año más. A no ser que hubiera algún descenso por arrastre, alguna historia, No que en puede haber. principio creemos que no, pero en principio el Baeza y el Villacarrillo, que parecía también muy complicado hace no tantas semanas, pues De la mano. ya son matemáticamente equipos de División de Honor de cara al próximo año. Pues Roque, además el Baeza con victoria de prestigio este fin de semana frente a uno de los equipos fuertes de la categoría, En playoff. que está metido en playoffs, como les decía, el Unión Deportiva Maracena. ¿Qué nos puedes contar de este partido, Roque? Bueno, pues el conjunto del Baeza Club de Fútbol, hay que darle la enhorabuena a Chico Pérez y a toda la plantilla y junta directiva. Porque la verdad es que me alegro enormemente
de que un equipo que en la primera vuelta no daba pie con bola y hasta además encajando derrotas, que esto era increíble, cómo ha enderezado el rumbo de este barco, que lo ha puesto completamente pues en la división de honor de nuevo, a estar ahí un año, una temporada más, como el técnico Chico Pérez ha encajado perfectamente ese puzzle que tiene de jugadores y al final ha conseguido nada más y nada menos que la permanencia directa en la ciudad deportiva de Maracena, ante un equipo que en estos momentos está en play-off. Es decir, el Baeza Club de Fútbol consiguió una meritoria victoria a domicilio 0-1 ante el Maracena este pasado domingo. Y la verdad es que fue un partido muy bonito. El Baeza, el equipo de Chico Pérez, que salva la categoría en el Municipal de Maracena, y ante, bueno, otro técnico en el otro banquillo del Maracena, como es Javi Vilaseca, un anterior jugador de fútbol, con 44 años que tiene en estos momentos y es natural de Linares. Y la verdad es que, bueno, pues se enfrentaban dos grandes técnicos en los dos banquillos. Y ahí en Maracena hizo el Baeza Club de Fútbol un grandísimo partido, sobre todo de consistencia y juego táctico, sin arriesgar y con los condicionantes en el juego. Y era mucho lo que se jugaba el conjunto del Baeza Club de Fútbol en su difícil salida a la ciudad de Maracena, un equipo metido prácticamente ahí en los primeros puestos, y donde en el partido de ida ya el conjunto del Maracena ganó en el Municipal de Baeza, recordemos, 1-2. Pues el Baeza le ha devuelto la visita con un gran triunfo, y muy bien, sobre todo la actuación de José Domingo, Sergio Carrascosa, Sergio Morales y Virgilio. Hay que destacarlo a todos, pero siempre hay jugadores que a lo largo de los 90 minutos, bueno, pues unos destacan más que otros, pero para mí hasta los jugadores del banquillo tienen su mérito. Y la verdad es que el partido, que comenzó muy bien, con un dominio, con un Sabaca repartiendo juegos, muy adelantando líneas y con lances largos, y buscando a Salvatierra, a Kiki y a Wilson, que prácticamente eran los hombres que prácticamente los que más manejaban y sobre todo llegaban con facilidad sobre el portal de José Domingo. Pero bueno, el conjunto del Baeza Club de Fútbol, pues ahí estaba con una defensa a ultranza, muy bien, juntando muy bien las líneas y dejando muy poquitos espacios. Y esto fue lo bueno que tuvo el Baeza Club de Fútbol para conseguir la victoria. Y ahí llegaba en una contra el jugador Edu Olea en el minuto 28, en una contra que bate a David García, el guardameta del Maracena. Fue en una contra, rompió completamente la línea de defensiva, el Maracena tenía una defensa muy adelantada y ahí aprovechaba perfectamente en carrera Edu Olea en el minuto 28 para batir al guardameta David García. Era el minuto 28 de partido y el único tanto del partido, 0-1. ¿Y quién lo iba a decir? En la segunda parte, con este marcador de 0-1, se fueron al descanso en la segunda parte, más de lo mismo, más insistencia por parte del conjunto del Maracena, cambios completamente obligados en las líneas del conjunto del Baeza Club de Fútbol, con Iñaki, Jesús, Jero y Sergio Morales entrando, dejando a Carrascosa, Monillo y Javi Muñoz y Adama. Y prácticamente el Baeza Club de Fútbol lo que hizo fue reforzar completamente la línea defensiva, reforzando el centro del campo, y hasta incluso en ese esfuerzo físico que hizo el conjunto del Maracena, pues bueno, viéndose ya impotente, llegaba la segunda amarilla del jugador Juanjo, que fue expulsado en minuto 72 de partido. El Maracena se quedaba con 10 jugadores y haciendo el gran trabajo que hizo el Baeza Club de Fútbol en el plano defensivo y con el marcador a favor, el Baeza Club de Fútbol consiguió una meritoria victoria, un gran triunfo
en la Ciudad Deportiva de Maracena y un año más, felicidades al Baeza Club de Fútbol porque ha conseguido la permanencia en la División de Honor. Totalmente, Roque. La verdad es que desde aquí, pues darle enhorabuena tanto a aficionados como al equipo técnico como a los jugadores, ¿no? Por mantener la categoría. Por momentos parecía difícil. Luego ha estado momentos de la temporada el Baeza que ha estado sumando muchos puntos y jugando holgadamente, cómodo, y ha ido más desahogado. Volvió a ponerse la cosa complicada. La verdad es que ha sido un poco este año una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí. Para la afición. Pero la buena noticia es que a falta de 2 jornadas tiene su permanencia matemática. Muchísimo mérito. 8 puntos de ventaja sobre el descenso, que no está nada mal. Recordemos el año pasado el Villacarrillo tuvo que hacer una segunda vuelta meteórica para mantener la categoría. Pues este año el Baeza la verdad es que ha sido bastante más calmada la cosa. La segunda vuelta ha sido bastante más tranquila que la del otro conjunto de la categoría jienense y bueno, como decimos, pues dar la enhorabuena, especialmente por el esfuerzo en la segunda parte, casi todo el partido, por qué no decirlo, esos 70 minutos prácticamente aguantando a un equipo como el Maracena, que está metido sexto en playoffs, como decíamos al inicio, y la verdad es que muy buen partido, un gran triunfo el que se ha traído este domingo el Baeza a casa, y ahí está, la permanencia ya asegurada, que es lo importante. Destacar también, pues por mencionarlo, ¿no?, que el Villacarrillo se enfrentaba a otro equipo de los fuertes, al Casabermeja, que está octavo, que consiguió imponerse en un partido de locos, el que ha tenido este fin de semana, un 4-3 a favor del Villacarrillo, ni más ni menos. Se puso por delante el Villacarrillo 3-0, el Casabermeja remontó, empató 3-3 y al final consiguió el Villacarrillo, el equipo jienense, anotar el 4-3 definitivo en el tramo final del partido, asegurando también su permanencia. Me parece, si no me equivoco, que son 7 puntos lo que tiene sobre el descenso. Sí. O sea que muy buena temporada también del otro conjunto jienense de la categoría del Villacarrillo, que un año más para disfrutar a sus aficionados el año que viene en División de Honor. Ahora sí, tanto el Baeza como el Villacarrillo confirmados que mantendrá la categoría un año más, y veremos quiénes son los equipos que le acompañan el año que viene, aunque eso sí, pues ya podemos decir que el Atlético Jaén es uno de ellos porque tiene el ascenso directo asegurado. Y decir de que el Baeza Club de Fútbol el próximo domingo recibe al Málaga City, al Málaga Junior. Un gran partido en el Municipal de Baeza. Espero de que el público acuda a recibir y despedir la temporada al Baeza Club de Fútbol como se merece, aunque después le queda otro partido que tiene que visitar al Atlético Marbella, el último partido, porque allí si van a Marbella tiene que ser ya para bañarse en la playa, no puede ser ya otra cosa. Pues no estaría más. No estaría más, a despedir bien la temporada, pero que una temporada con 15 equipos, no hay arrastre ninguno, yo veo que con 15 equipos, pues la verdad es que no puede haber arrastre ninguno. Sí, pero Roque, como nos cambian las reglas de un año para otro, yo muchas veces no tengo ni claro cómo van los ascensos y descensos de categoría. A mí llamadme loco, pero yo algunas veces con esos temas me pierdo. Y mira que llevamos ya años hablando de estas cosas. Sí, pero no lo cambian todos los años. Hay algún cambio, si no es en primera, en segunda y si no en tercera federación. Exactamente, pero bueno. En fin. Ya el Baeza y el Villacarrillo, un año más lo tenemos en la División de Honor. Totalmente. Pues dejamos aquí la categoría, cambiamos a Primera Andaluza Jaén y vemos qué ha pasado este fin de semana en esta categoría. La jornada número 28 de Primera Andaluza Jaén ha confirmado el ascenso directo del Atlético Jaén, que a falta de 2 jornadas por disputarse tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo. En este marco está por ver qué equipos disputan finalmente el playoff de ascenso. A día de hoy el Carolinense se encuentra segundo, el Iliturgi tercero, el Tugia Juego Limpio y el Bailén 1808 son los otros equipos que se encuentran en puestos de playoff. De los conjuntos de nuestra comarca, el único que mantiene viva la esperanza de meterse a la eliminatoria es el Bejíjar, que se sitúa tras su triunfo en el derbi comarcal de este domingo en el Estadio de los Juanitos a 3 de la quinta plaza. Su rival de este partido, el Úbeda Viva, cae a la 9ª posición de la tabla y ya matemáticamente no aspira, pese a su gran temporada, a disputar los playoffs.
Por último, como ya les adelantábamos la semana pasada, el Sabiote está ya descendido y es equipo de segunda andaluza Jaén. En fin, yo creo que el derbi comarcal es el partido más destacado de esta jornada en primera andaluza, por eso vamos a empezar por este partido que enfrentaba al Begíjar y al Úbeda Viva, por ver cuál de los dos conjuntos mantenía viva la esperanza de volver a meterse en los puestos de playoff. Pues efectivamente, en el Estadio de los Juanitos se disputaba ese duelo comarcal entre el Begíjar Club de Fútbol y el Úbeda Viva, un partido donde fue bastante brillante y también, pues bueno, se hizo con el derbi el conjunto del Begíjar al vencer por 2-1 al Úbeda Viva. Bueno, el derbi este de la Loma, pues se puede decir que fue un primer tiempo muy igualado, con varias llegadas rompiendo la defensa con balones verticales, tratando de sorprender a los defensores, con mucho juego aéreo y sobre todo poco juego colectivo. Bueno, pues ahí estaba Edu y Bermúdez que tuvieron una buena oportunidad deteniendo el guardameta Jorge, y también un disparo de Fran que tuvo muy bien Javi Bielma. Y bueno, pues todo esto llegaba con esta incertidumbre en el marcador, muchos centros del campo, 0-0, y llegaba al minuto 24 de partido, cuando llegaba un disparo de Adri Humanes, escorado, rebota en el jugador chesco y se introduce en el portal de Javi Bielma, marcando el 0-1. La verdad, en el portal de Javi Bielma era el 0-1 para el conjunto del Úbeda Viva, que bueno, el gol se lo dan a Adri Humanes por el que había hecho el disparo, aunque había rebotado en el jugador chesco en propia puerta, pero bueno, el gol se sube en el marcador a favor del jugador ubetense Adri Humanes. Y la reacción del equipo amarillo, del equipo de Álvaro Dela, pues no se hizo esperar, con muchos centros laterales, saque de banda, y llegaba el empate en el minuto por prácticamente 40 de partido. Trillo, desde fuera del área, lanza un fuerte disparo, que el balón hace un bote extraño y el guardameta Jorge no puede atrapar el esférico y se introduce en las mallas del Úbeda Viva. Sería el empate a 1, minuto 40 de partido. A partir de ese momento, pues se llegaba al descanso con ese empate a 1. Y la impresión que todo cambia fue en la segunda parte, porque en la segunda parte los jugadores de Úbeda Viva reclamaron un posible penalti en el minuto 64 de una falta que había sido dentro del área. A Fran González, el colegiado, lo sacó fuera del área y privando ese posible penalti en esa falta dentro del área. Y bueno, y con toda esta reacción por parte de reclamación por parte de los jugadores del Úbeda, bueno, pues ahí llegaba precisamente en el minuto 85, ya la recta final del encuentro, cuando prácticamente estaba el 1-1 y estaba el conjunto del Begíjar, estaba llevando muchos balones sobre el portal de Jorge, balones bombeados, balones al área, centros laterales, buscando completamente a los hombres punta, a los hombres hartos. Y bueno, y ahí llegaba el minuto 85, una falta, bueno, en la frontal del área, que lo lanza Trillo, bueno, un lanzamiento desde la frontal del área, lo lanza Trillo, y prácticamente el guardameta Jorge no puede hacer absolutamente para evitar lo que supuso el 2-1 para el conjunto del Begíjar Club de Fútbol. Fue un lanzamiento desde la frontal del área, desde fuera de la frontal del área, del jugador Trillo, y ahí marcaba el segundo tanto de la tarde el jugador amarillo, que fue 2 goles los que marcó este hombre en la tarde de ayer. Bueno, pues ya con la conclusión de estos minutos restantes, bueno, pues Fran Rubio, Adri Humanes, Jorge, pues para mí fueron los más destacados por parte ubetense, y por parte del conjunto del Begíjar, pues estuvo muy bien Luis Casas, Javi Bielma, Trillo, que como goleador, Bermúdez y Edu. Y la verdad es que hay una queja por parte de los jugadores ubetenses de que el colegiado del encuentro solamente, en tiempo de prolongación solamente
descontó un minuto en el juego. La verdad que, bueno, el partido, pues por los méritos contraídos y por uno de otro equipo, lo suyo hubiese sido un empate, pero los goles son los que valen, y el Béjica Club de Fútbol se hizo con una importante victoria 2-1 en el duelo comarcal de La Loma por parte del Béjica Club de Fútbol ante el Úbeda Viva. Intenso partido que tuvo alternativas. La verdad es que los dos equipos se jugaban mantenerse vivos en la pelea por entrar o no entrar en el playoff, aunque con todo el Béjica, que es el que ha conseguido la victoria, está con 42 puntos, está a 3 todavía del playoff, o sea que lo tiene complicado aún, pero el Úbeda Viva ya se descuelga totalmente, matemáticamente ya no puede meterse en ese playoff de ascenso. Con todo, pues como decía al inicio, yo creo que el Úbeda Viva ha cuajado una temporada muy buena, muy seria este año, en muchos momentos de la temporada, en muchos tramos ha estado metido en los puestos de playoff, ha estado en la pelea, ha estado arriba. El objetivo, la permanencia. Y no ha visto peligrar la categoría, no ha visto peligrar la categoría en ningún momento, y eso a las claras habla muy bien del proyecto que ha planteado el Úbeda Viva. Por la otra parte, el Béjica, veremos si consigue el objetivo de meterse en el playoff, porque las aspiraciones de este equipo son claras, ¿no? Que es disputar pues categorías superiores y volver a retomar esa división de honor. Son 2 partidos los que restan. El Béjica ahora tiene que visitar la cancha del Carolinense y por último recibe al Atlético Jaén. Por su parte, el Úbeda Viva recibe a las Navas el próximo domingo, que precisamente el partido es a las 6:30 de la tarde, y por último tiene que visitar la cancha del Linares B, es decir, que el Linares Deportivo B. Vamos a ver qué ocurre, porque son partidos que el Úbeda Viva ya tiene todos los deberes hechos, no hay peligro de descenso ninguno, y el objetivo de la permanencia está hecho. Ahora lo único que ocurre es el Béjica a la espera de lo que pueda hacer en estos 2 partidos para ver si se puede meter en el playoff. El Carolinense, rival complicado, el que tiene la próxima jornada, cuanto menos el Béjica. La verdad es que es un partido frente al segundo clasificado de la categoría, que está luchando por ver si mantiene esa segunda plaza, que le dé ventaja en los playoffs, si no. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque la verdad es que tiene ver si le da ventaja, no, ver si consigue el ascenso directo, en realidad, ¿no? Porque el Carolinense y el Iliturgi son los 2 equipos que parece que van a disputarse esa segunda plaza, son 3 puntos de diferencia, si no me equivoco, los que tienen entre uno y otro, y tanto para el Carolinense como para el Béjica es un partido decisivo el de la próxima jornada, y aquí se lo contaremos, veremos si se lleva el gato al agua el equipo de nuestra comarca. Por último, y pese a estar descendido ya matemáticamente, pues le hablamos también del Atlético Sabiote, que este fin de semana visitaba, mejor dicho, el estadio del Inter de Jaén. Pues efectivamente, el estadio Sebastián Baraja en Jaén visitaba el Atlético Sabiote. Y bueno, un partido bastante bonito, entretenido, muy disputado, y ojo al dato, porque se enfrentaba nada más y nada menos que al conjunto del Inter de Jaén, un equipo que estaba completamente también desahuciado, y desde que llegó el técnico Gómez Romero, pues en estos 6 partidos, pues ha conseguido prácticamente, en estos 6 partidos, el conjunto del equipo de Gómez Romero ha conseguido completamente, han sido 7 partidos, ha conseguido nada más y nada menos que 2 partidos solamente ha perdido, los demás 5 partidos ha ganado. Es decir, que ha sacado al conjunto jienense, lo ha sacado del pozo del descenso y lo ha situado nada más y nada menos que en una zona tranquila de la clasificación. Solamente ha perdido con el Villanueva y con el Linares. Y entonces el conjunto del Atlético Sabiote, que ofreció ayer un bonito encuentro allí en el Sebastián Baraja, bueno, pues sería el conjunto del Atlético Jaén en pleno dominio, un buen juego por banda, lo que tiene caracterizado el conjunto de Paco Gómez Romero, y ahí pues Juanpe en el minuto 4 establecía el 1-0 para el conjunto del Inter de Jaén,
que prácticamente, bueno, pues con este resultado se fueron al descanso. Más de lo mismo, el conjunto del Atlético Sabiote había tenido ya varias oportunidades de por lo menos haber empatado el partido, pero sobre todo por mediación de Franco y también Pedro, que estuvo muy bien, pero no sería así hasta que comenzó la segunda parte, minuto 51 de partido, en minuto 46 de partido, Enzo Soto, para el conjunto del Atlético Jaén, establecía el tranquilizador 2-0 para el Inter de Jaén. El equipo de Gómez Romero, que salió completamente decidido a hacerse con el encuentro, pues sería Enzo Soto en el 46 para el conjunto del Inter de Jaén, el que marcaría el 2-0. Y Pedro, unos minutos más tarde, para el conjunto del Atlético Sabiote, uno de los destacados del conjunto sabioteño, pues sería el que metería al conjunto sabioteño en el partido, minuto 51, con una gran jugada colectiva, sobre todo a pase de Alberto. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues hubo una incertidumbre en el partido, porque estuvo muy bien el guardameta Mario Lara, el portero del Atlético Sabiote, que salvó en 2 ocasiones al conjunto del Atlético Sabiote de haberse ido el Inter de Jaén más en el partido, pero no fue así, porque ya en la recta final del encuentro, pues sería el jugador Alberto Mori en el 90, el que marcaría de definitivo 3-1, y además también fue expulsado el jugador Sergio del Inter de Jaén en el minuto 90, también con roja directa por una entrada fuerte que le hizo al jugador Alberto. La verdad es que todo esto, bueno, pues yo creo que el equipo de Gómez Romero, porque ahora hay una serie de partidos, Paco, como es el caso del Úbeda Viva recibe a Las Navas, pero bueno, yo creo que el Inter de Jaén va a ser el que dictamine la sentencia de los 3 candidatos que bajen, porque el Inter de Jaén visita la cancha de la Tucitana, y la verdad es que a partir de ahí decir de que son 6 equipos los que van a subir la temporada próxima. De 16 equipos nos vamos a los 18 en la tabla de vamos en lo que es la competición. En estos momentos son 16, bajan 3, suben otros 3, pero también como hay un equipo que sube directamente a la división de honor. En cada categoría. En cada categoría, ¿qué ocurre? Pues que nos vamos a ir directamente, que el Club Deportivo Las Navas y el Cazorla, para mí, son 2 equipos que pueden completamente salvarse y mantener la categoría. Pues veremos qué es lo que pasa. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que el Sabiote, por desgracia o por suerte, sí, veremos a ver el año que viene qué pasa con este equipo, si consigue hacer la marcha otra vez y volver a ascender de categoría. Lo importante, yo creo que para la afición, es que los jugadores siguen dando la cara a día de hoy, siguen compitiendo pese a la situación, a saber ya que están descendidos matemáticamente. Pues han seguido dando la cara, y yo creo que eso es de alabar, ¿no? Que no bajar los brazos ya y dejarse llevar, sino que han ido a disputar los partidos, están intentándolo, y como hemos dicho muchas veces, por Sabiote a lo mejor no ha tenido la suerte, esa pizca de suerte, sí, más que le hubiera permitido mantener la categoría. Ahí Luis Matías y Monti, que son el dúo de entrenadores, felicitarlos por el gran trabajo que han hecho, porque la verdad es que para mí ha sido un trabajo grandísimo el que ha hecho el Atlético Sabiote con estos 2 técnicos, y que debe de ser un proyecto de que sigan ellos, y sobre todo con los mismos jugadores, porque vamos, el año que viene se pueden llevar de calle la segunda andaluza. Pues veremos a ver cómo se desarrolla. Eso todavía queda mucho tiempo, Roque, ya hablaremos de ello más adelante, pero bueno, dejamos aquí la primera andaluza Jaén, con esa incógnita, ¿no?, de si el Bejíjar conseguirá o no meterse en los puestos de playoff finalmente. Ya sabemos que el Úbeda Viva mantiene tranquilamente la categoría, y el Sabiote desciende el año que viene a segunda andaluza Jaén. Nos tomamos unos minutitos antes de entrar en esta categoría, en los playoffs de ascenso que ya se están disputando, para unos consejos publicitarios, y enseguida volvemos aquí en Deportes 9 con más actualidad de fútbol y también con el espacio polideportivo de nuestro compañero Joaquín López. Hasta ahora.
Tras esta breve pausa por los consejos publicitarios, pues continuamos hablándoles de fútbol. Nos centramos ahora en los playoffs de ascenso a Primera Andaluza Jaén de los 3 grupos que componen la Segunda Andaluza. Y es que este fin de semana pues han comenzado estos primeros partidos de las eliminatorias con victorias. En el caso del grupo primero del Atlético Jamilena a domicilio frente al Martos B por 1-2, y los Villares hizo lo propio al imponerse por 1-3 al Atlético Mengíbar. En cuanto al grupo segundo, pues el cruce nos ha dejado una victoria a domicilio del Jódar en su partido frente al Beas por 0-1 y un ajustado 3-3 entre el Mogón y el Club Deportivo Quesada. Eso, los grupos primero y segundo. Nos detenemos, como no puede ser de otra manera, en el grupo tercero, que cuenta con 2 equipos de nuestra comarca en estas eliminatorias de ascenso y con 2 resultados que a priori son positivos para nuestros equipos, como es esa victoria, pues por empezar por alguno de los dos, ¿no, Roque? Sí. De Libros frente al Jabalquinto. Pues nos vamos a centrar en este partido porque hay 2 lecturas distintas en este encuentro. Primero, lo más importante, sobre todo la victoria del conjunto de Libros Club de Fútbol. Después también hay que dejar, sobre todo, pues dejar en un segundo plano el fútbol por la grave lesión que sufrió Antonio Lorente Moña en minuto 68 del equipo del Jabalquinto. Ojo, porque la versión que hay es muy grave por parte de este gran jugador del Jabalquinto, que cayó lesionado fortuitamente en el minuto 68 de partido, y que hay unas reclamaciones, bueno, no hay unas quejas grandísimas por parte de Respetable, que estuvo el jugador tumbado en el terreno de juego en el espacio de cerca de 1 hora, según los informes que nos llegan por parte de los respectivos equipos. El Libros Club de Fútbol se portó maravillosamente deportivamente con el equipo del Jabalquinto para este jugador, y lo dejaron todo hasta que el jugador fue evacuado después de estar tumbado en el terreno de juego por un espacio cerca de 1 hora, según los comunicados que han emitido por parte del equipo de Jabalquinto. La verdad, la lesión es muy grave, parece ser, no sabemos el alcance de la lesión, creemos que es el cruzado o la tibia y el peroné, no sabemos el alcance de la lesión, no nos lo han facilitado, pero lo que sí queremos mandar desde aquí, pues mucho ánimo y mucho esfuerzo, sobre todo al jugador Antonio Lorente Moña, del jugador de Jabalquinto, por ese apoyo al jugador y mucha fuerza para que se recupere pronto. El partido que comenzó, bueno, pues teniendo un gran dominio el conjunto de Libros, el equipo de Guille Vilche, que fue completamente, bueno, superando al conjunto de Jabalquinto, el equipo de Edu Martínez, y bueno, que fue un partido muy bonito, muy disputado, pero teniendo mayor posesión el equipo de Libros Club de Fútbol en el estadio Fernández Martínez, que tenía pues había una buena presencia de público. Pero la verdad es que llegando completamente con facilidad sobre el guardameta David, donde en estos momentos Paco Berja era completamente, bueno, pues un espectador más en el partido hasta ese momento, y llegando con mucha facilidad, sobre todo por mediación de Negro y Joselillo. Pero lo bonito de todo esto es que llega en una una jugada colectiva, banda derecha, Iván Calvo se planta ante el guardameta David y lo bate por bajo, minuto 19 de partido. Era el 1-0 a favor del conjunto de Libros Club de Fútbol, que reaccionaba el equipo del Jabalquinto por mediación del equipo de Edu Martínez, y Roberto en el 36 igualaba la contienda. Minuto 36, 1-1 en el marcador. Se fueron al descanso con ese resultado de empate a 1 en el descanso, y la segunda parte, pues más de lo mismo, intensidad en el juego, muchos centros del campo, balones buscando siempre la verticalidad del marco y sobre todo buscando sorprender a las distintas defensas, más
lo intentó el conjunto de Libros ante un Jabalquinto un poquito más agazapado, y ahí estaba Andrés Cedrán en el minuto 62 para establecer el 2-1. A partir de ese momento, bueno, pues llegaba el minuto 68, la inesperada lesión del jugador anteriormente, como hemos dicho, Antonio Lorente, Maña, en minuto 68, y la verdad es que todo esto, a partir de ese momento, el partido quedó completamente en un segundo plano. Ya hemos dicho que es un gran jugador, es extremo izquierdo y sufriendo de dolor en el terreno de juego hasta que fue evacuado por los servicios sanitarios. A partir de ese momento, bueno, pues fue una intranquilidad por parte de los espectadores y por todo el público, vamos, y por todos los jugadores en general, y sobre todo hay que destacar el amor propio y la gran deportividad que tuvo el conjunto del Ibros Club de Fútbol hacia su contrincante, el conjunto del Jabalquinto, ante el intenso dolor que sufría el jugador Antonio Lorente. 2-1 en esta primera semifinal, ida del partido de ascenso entre el Ibros y el Jabalquinto. Golpea primero el Ibros, pero como bien decía Roque, pues quizá la noticia de este partido pues no es la victoria del conjunto de nuestra comarca, que si bien nos alegramos de esto, evidentemente, pues un día triste, ¿no?, para la afición del Jabalquinto, y pues mandar desde aquí ánimo, como tú bien decías, Antonio Lorente. Veremos las noticias próximas que tengamos, hasta qué punto es grave, es más o menos grave, mejor dicho, la lesión que ha tenido este jugador y la recuperación que tenga. Pues desde aquí mandarle ánimo y esperemos que pronto vuelva a estar disfrutando de este deporte. Por otra parte, pues como decía, pues la noticia positiva de todo esto es la victoria de uno de nuestros conjuntos de nuestra comarca, de uno de los aspirantes al ascenso, de los que desde aquí pues estamos deseosos de que sean quienes lo consigan. Y bueno, buena noticia, positiva noticia para el Ibros, que parte con ventaja de cara al partido de ida en Jabalquinto. Veremos cómo termina esta eliminatoria. Efectivamente. Y si al finalmente pues el Ibros el que entra a esa final por pelear el ascenso. Y el otro candidato de nuestra comarca en disputa es el Canena Atlético, que en el día de ayer consiguió un empate, que si bien no es tan buen resultado, ¿no?, como esta victoria del Ibros, pues también es un buen resultado porque lo deja todo abierto para el partido que queda por disputar. Sí, efectivamente. El equipo de Baltasar Pollato, bueno, pues en el Municipal de Canena consiguió el conjunto ante el Lopera un empate a 1. El equipo de Raúl Carrasco, que fue completamente, bueno, pues hasta incluso igualó el partido y se impuso a la lógica. Y bueno, el Canena prácticamente, bueno, pues hizo un brillante primer tiempo. Mucho empate a 0, un partido muy igualado que se decantó sobre todo por los pocos detalles que hubo, mucha asistencia, mucha consistencia en defensa, muchos centros del campo y muchos balones largos, con sobre todo balones aéreos, y para sorprender a las defensas con centros laterales, llegando sobre todo a las manos de los distintos guardametas, como es Daniel por parte del Canena y Aguara por parte del Lopera. Y bueno, así se fue discurriendo el partido, un 0-0 en el primer tiempo, la segunda parte con otro lance de estos en largo, vertical, buscando las torres altas del conjunto del Canena. Ahí estaba Juanillo, minuto 48 por banda derecha, ahí coge perfectamente para igualar, vamos, para poner por delante al Canena al Atlético, 1-0, un gran gol de Juanillo, porque ahí le habían servido perfecta un buen balón y por bajo había marcado un grandísimo gol, 1-0, alegría desbordada en el Municipal de Canena. Y bueno, las cosas se ponían bastante bien, pero hasta que cedió un poquito en el terreno de juego el conjunto del Canena, el conjunto del Lopera, bueno, pues insistió sobre todo por banda izquierda, un centro del campo que tomó la iniciativa,
con una defensa muy adelantada, asfixió completamente a los jugadores del Canena Atlético en su parcela y ahí llegaba el empate. Minuto 71, una gran jugada colectiva, libre de marca Johnny, minuto 71 para poner el empate a 1. Ya prácticamente el marcador no se movería, quedaría con ese resultado final de empate a 1. Gran actuación de los guardametas Daniel y Guara por parte de los dos equipos. Y la verdad, Baltasar Pollato y Raúl Carrasco, los distintos entrenadores, prácticamente tienen otra vez que intentar buscar la solución en el partido de vuelta, que será el próximo fin de semana. El Lopera recibirá al Canena Atlético en el partido de vuelta. Vamos a ver qué ocurre con los equipos de nuestra comarca de La Loma. Pues todo por decidir, destacar que no le vale el empate al Canena, que al terminar mejor clasificado el Lopera a priori tiene esa ventaja. En caso de empate se metería en la final el Lopera, o sea que al Canena le hace falta sí o sí la victoria, y veremos a ver cómo se da ese segundo partido de esta eliminatoria. Pero bueno, está todo por decidir, está en manos del Canena, que ha demostrado a lo largo de todo el año que es un equipo serio y que aspira a conseguir el ascenso de categoría. Y ya está, pues nos queda ver esa resolución y si la semana que viene pues conseguimos meter a dos conjuntos de nuestra comarca en esa gran final del grupo tercero, que sería pues desde aquí, desde esta casa, lo que claramente nos gustaría, y asegurar con eso un equipo más de la comarca de La Loma el año que viene en Primera Andaluza Jaén. Dejamos aquí el fútbol, ahora sí, tras este extenso repaso a la actualidad futbolística en nuestra comarca. Ya quedan pocas jornadas en la mayoría de las competiciones para terminar la liga. Primero Andaluza Jaén, quedan 2 partidos, si no me equivoco. Sí, 2. Y a los grupos, las eliminatorias de ascenso de Segunda Andaluza Jaén, pues le quedan esa vuelta de estas semifinales y la final. Otros 2 partidos también más disputados están, ¿no? Pues sobre todo ese grupo noveno de Tercera Federación, que es donde más leña queda todavía por cortar, porque como decíamos al inicio de este espacio, pues en División de Honor, por suerte, los 2 equipos de Jaén mantienen ya sí o sí matemáticamente la categoría. La División de Honor, la Primera Andaluza, la Segunda Andaluza, la verdad es que vamos a ver, porque el Baeza se puede ir perfectamente de vacaciones en Marbella, se puede ir perfectamente. Echar el día de playa comiendo patos. Y los demás equipos, muchísima suerte, y que vamos a ver, porque teniendo los equipos en liza y teniéndolos ya clasificados, yo creo que es lo más bonito de nuestra comarca de La Loma. Pues a disfrutar de estos partidos que quedan por delante. Dejamos, como decía, aquí el fútbol y le damos paso a nuestro compañero Joaquín López con el repaso de la actualidad polideportiva, que si bien hoy tiene un peso muy grande el fútbol sala, como todas las semanas, para que nos vamos a engañar, ¿no? Pues hoy también les vamos a hablar de tiro con arco, por ponerle algún ejemplo, o de rugby, que como siempre que tiene la oportunidad, por nuestro compañero Joaquín López, sabemos todos que es un gran aficionado a este deporte. Le dejamos con él. Muy buenas noches. En este programa polideportivo hablaremos de esas finales de la Liga No de La Loma TV, de la Liga Soca Jaén en el Olivo Arena, esa jornada absolutamente histórica y espectacular. Hablaremos también de baloncesto, de rugby y de tiro con arco. Empezamos. Jornada histórica vivida ayer en el Olivo Arena, con 1.400 personas que fueron a ver los partidos, desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la noche que acabó la jornada, 13 partidos. Evidentemente no hubo 1.400 personas a la vez en ningún momento, pero sí que hubo gente que iba y venía y un ambiente espectacular durante todo el día. Las aficiones se movieron por decenas y por centenares, dependiendo de cada uno de los clubes. Se comenzó con la Copa Juan Carlos Ceriani. Vamos a empezar a hablarles por el torneo. La Copa Juan Carlos Ceriani comenzaba con una victoria en la eliminatoria previa del Carboneros por 6-2 contra el Atlético Benmar y una victoria del Lupión Futsal en la tanda de penaltis contra el Monte Fútbol Sala después de empatar a 1 en un partido igualadísimo. En las semifinales, Olímpico de Gíjar ganaba por 6-4 a Carboneros, mientras que la Bobadilla derrotaba a Lupión por 3-0 y evitaba el derbi en la final. Partido en la final, el clásico, muy tenso, demasiado en algunos momentos, incluso al final del partido hubo una pequeña tangana 13 segundos antes de finalizar el partido que acabó con empate a 2 en la tanda de penalti.
el equipo de Bejíjar se alzaba con la segunda Copa Juan Carlos Ceriani. Por lo tanto, ahora mismo las dos competiciones que se han jugado de este torneo la han ganado equipos de la comarca de La Loma. El año pasado fue Lupión, un campeón, y este año ha sido Olímpico de Bejíjar, que suma ya a sus 3 títulos de Liga y 2 de Copa esta Copa Juan Carlos Ceriani a su palmarés provincial. La Challenge Cup comenzaba a las 2 del mediodía con una sorprendente victoria del Benmar Futsal por 1-6 contra el Ferretería de Gil Real, un resultado muy inesperado, y también inesperado y contundente fue la victoria de Villanueva sobre el Cabra Joven, 1-5. O sea, los 2 terceros clasificados de cada grupo se enfrentarían en la final de esta competición, quedando sapeados los 2 equipos que quedaron en segundo lugar en cada grupo. En la final, muy igualada, Benmar derrotaba por 3-2 en un intenso partidazo al equipo de Villanueva Fútbol Sala, un equipo que plantó cara. Ambos equipos, junto al Olímpico de Bejíjar por haber ganado la Copa Juan Carlos Ceriani, estarán en la próxima Andalucía Cup junto al Cabra Joven por haber sido subcampeón de Copa. Y la final de la Liga 9 de la Loma TV, de esta 5ª edición, cayó del lado de Espelví, que este año consigue el doblete para haber ganado Liga y Copa. Ganó la Copa hace una semana, antes de Semana Santa, en Benmar contra el equipo de Cabra Joven, y ayer ganaba por 10-6 en la final a García, el equipo más joven de la Liga, del polo más pequeño de la Liga también, que tiene mucho mérito, pero salió muy nervioso al campo. El equipo de García llegó a encajar un 7-0 de parcial nada más comenzar el partido, los primeros 10-12 minutos del partido. Lo maquillaba, quedaron 6-7-2 al descanso, y en la segunda parte llegó a estar 7-5 y 8-6. O sea, el partido estuvo más igualado de lo que pudiera parecer al final. El equipo de Espelví, liderado por un espectacular Mario Flores, que marcó 4 goles, si no recuerdo mal, hizo que el conjunto de Espelví se consiguiera su primer título de Liga, que suma ya los 2 coperos que tiene. Y también felicitar al equipo del García Fútbol Sala. Ambos equipos nos representarán en el Nacional de la Confederación Nacional de Fútbol Sala, que se disputará en la provincia de Jaén, las localidades de La Bobadilla, Montelope y Fuensanta de Marta. Los torneos femeninos también fueron realmente espectaculares, especialmente ese playoff nacional para estar en el Nacional de la Confederación Nacional de Fútbol Sala. El equipo de Unión Deportiva Estación Linares derrotaba por 4-3 al equipo de Leyendas Futsal en uno de los partidos con mejor ambiente del torneo. También espectacular el ambiente entre el Cincocinas Jupanos Mancherreal y el Baeza Futsal femenino, con aproximadamente un centenar de baezanos que estuvieron en ese partido. El equipo de Mancherreal ganaba por 2-1 en un encuentro también igualadísimo. Y la final pues, fue más igualada aún, tan igualada que acabó con empate a 4. Lo que pasa es que Estación Linares, para acabar tercera en la liga regular y la liga femenina tener solo un grupo, hace que el equipo de la Estación Linares vaya a estar en el nacional, en ese nacional de la Confederación Nacional de Fútbol Sala, y el Cincocinas Puparmo Mancherreal acompañará al equipo local del Baeza Futsal femenino y a los conjuntos de Bobadilla y Cazalilla a ese campeonato de Andalucía que se disputará en Baeza el 30 y el 31 de mayo, y del que lo hablaremos aquí y podrán ver partidos aquí, en 9 de la Loma TV. Igualadísima final de la Liga Segunda Liga Soccer Jaén femenina, partido entre Cazalilla y la Bobadilla, que se enfrentaban por cuarta vez en apenas un mes y medio. Aquí vieron esa final de Copa en la que la Bobadilla ganaba a Cazalilla en Baeza por 4-1, pero aquí era el equipo de la Bobadilla el que se imponía, con un gol de Sofía Cortés por parte de la Bobadilla en el minuto 41, y 9 minutos más tarde, Julia Higuera, la pichichi de la Liga, la máxima goleadora, conseguía el gol del empate, que al final resultó definitivo en un partido igualado, con tensión hasta el final. El conjunto de Cazalilla así logra la Liga, puesto que su primera plaza en la Liga regular así se lo concede, sin necesidad de tirar tanto de penalti. Además que Cazalilla ha sido un equipo justo campeón, ha ganado con bastantes puntos de diferencia en la Liga regular, y por lo tanto se convierte por segunda vez consecutiva en las campeonas de Liga. Curioso, las 2 ligas las ha ganado Cazalilla, las 2 copas las ha ganado la Bobadilla, y bueno, ellas se podrán volver a ver tanto en el Campeonato de Andalucía, que vemos que organiza la Asociación Andaluza de Fútbol Sala y Soccer Andalucía en Baeza, como en el Campeonato de España, Campeonato Nacional, que organiza la Confederación Nacional de Fútbol Sala. Y este fin de semana se disputaba una nueva jornada, la jornada 18ª de la Liga Local de Baeza de Fútbol Sala, con los siguientes resultados. Descansaba el Sporting Baeza, y tuvimos en Floristería Carmen 0, Materiales de Construcción Miguel Cruz Poza 5, Tegama Mármoles Baeza 1, Ruf Fútbol Sala 6, Palacio Gallego 6, Rosario 2, Bar Pedro Juárez 6, Rincón de Pedro 3, y Inmobiliaria Pepe Calavia 2, Autoescuela Sol 3. Primera derrota, como ven, del líder, que sigue siéndolo, el equipo del Rincón de Pedro, que tiene 40 puntos, 35 tiene el Bar Pedro Juárez, tienen un partido entre ellos todavía pendiente. El Sporting Baeza tiene 30 puntos, 28 Materiales de Construcción Miguel Cruz Poza, 25 Ruf Fútbol Sala, 24 Autoescuela Sol, 23 Inmobiliaria Pepe Calavia, 23 Floristería Carmen, 16 tiene el Palacio Gallego,
6 tiene Tegama Mármol Baeza y menos 2 por una incomparecencia, tenía solo un punto realmente, tiene el Rosario Fútbol Sala. Para terminar con el Fútbol Sala, decir que ayer se disputaba la ida de los cuartos de final de los playoffs por el ascenso, donde hubo suerte muy dispar para los equipos de la comarca de la Loma. De hecho, hubo más malas noticias que buenas, porque el Úbeda Viva perdía por 2-7 contra el equipo de Mancha Real, contra el Cincocina de Mancha Real, por una eliminatoria que lo deja prácticamente fuera, tiene que remontar, hacer una hombrada tremenda, ganando en el campo de mancharraleño por más de 5 goles de diferencia, algo que es realmente complicado, pero ahí está, el partido se tiene que jugar evidentemente. También perdió el Baeza en Linares contra el Club Deportivo Linares por 5-3 y se complica muchísimo la vida en la clasificación, para la clasificación en semifinales, pero tiene ese partido de vuelta. El pabellón de San Andrés resolverá el próximo fin de semana en un encuentro que seguro que va a ser espectacular. Y luego, por último, decir que el equipo de Libro ganaba 0-4, nada más comenzar en la segunda parte, al principio de la segunda parte, pero un apagón debido a la tremenda tormenta que hubo pues, aquí mismo en la comarca de La Loma y en las comarcas de Sierra Mágina, sobre todo en el norte de Sierra Mágina, que fue bestial y que provocó un apagón, hizo que el partido se tuviera que suspender y se reanude el próximo jueves. Pero ahora mismo el conjunto iberiño gana por 0-4. De momento se va a traer un resultado muy contundente a Ibro para ese partido de vuelta que será ya el fin de semana. En baloncesto poco que decir de esta jornada, porque fueron bastante malas para los dos equipos de la comarca de La Loma, porque no solamente perdieron sus partidos, sino que los perdieron de forma muy contundente. El Úbeda Viva perdía en casa 56-100 contra el Andújar, contra uno de los equipos del C de Andújar, que disputa esta competición, mientras que el Baeza se desplazaba a Linares y perdía 82-54, también una derrota muy contundente, ambos partidos muy similares, con una victoria muy clara de principio a fin de los conjuntos rivales de los equipos de nuestra comarca de La Loma. Y bueno, con casi toda seguridad, porque queda un partido aplazado, el Úbeda Viva queda un encuentro para acabar la liga, acabará en 7ª posición y el Baeza será 10º y último. Por lo tanto, una temporada que no ha sido muy brillante para ninguno de los dos equipos, pero bueno, ahí está jugando a este precioso deporte del baloncesto, importantísimo, deporte además que se juega a la plaza el próximo fin de semana del equipo el mejor equipo de la provincia, el equipo de CB Jaén. Se juega el descender, de jugar el playoff de descenso o no contra el Logroño el próximo fin de semana en un partido que se disputará en el Olivo Arena y que es muy importante para este deporte en la provincia de Jaén. A los aficionados del baloncesto de la provincia le animamos a que acudan a este partidazo que se disputará, si no recuerdo mal, el sábado a las 8 de la tarde. Hablamos ahora de rugby, porque la ciudad de Úbeda vivió ayer una gran jornada deportiva con la celebración de la primera edición del Rugby Fest Los Cerros de Úbeda. El Polideportivo Municipal Antonio Cruz Sánchez ha acogido este evento que marca el inicio de un nuevo circuito de festivales de rugby en la ciudad, reuniendo equipos en categoría masculina y femenina, tanto locales como procedentes de provincias como Granada o Huelva. El concejal de Deportes, Fran Lozano, ha destacado que esta cita marca un principio dentro de ese triangular de festivales de rugby, una auténtica fiesta del deporte en Úbeda, subrayando además que pese a la meteorología se demuestra la gana de hacer deporte, de combatir y disfrutar del rugby. La verdad que el rugby es un deporte de invierno, un deporte que si se juega con lluvia no pasa absolutamente nada, de hecho una forma bastante natural de jugar este deporte. Durante la jornada se han puesto en valor los principios que definen este deporte, el esfuerzo, el compañerismo y el respeto en un ambiente de convivencia entre jugadores y equipos. El edil también ha querido felicitar al club de rugby, a Úbeda Atlantes, y especialmente a su presidenta, Mari Carmen Marín, por el trabajo que realizan, destacando su implicación con la cantera y el impulso del deporte femenino. Es un orgullo ver a mujeres liderando proyectos deportivos y representando a Úbeda dentro y fuera de nuestra ciudad, decía el edil ubetense. El Rugby Fair ha sido además una oportunidad para seguir acercando este deporte a la ciudadanía y fomentar la participación de niños, niñas y en adultos, en una disciplina en constante crecimiento, una jornada de deporte, convivencia y valores que refuerza el papel de Úbeda como ciudad comprometida con el deporte en todas sus disciplinas. Primera edición del Rugby Fest Los Cerros de Úbeda, la primera jornada que estamos desarrollando hoy, donde se encuentran el equipo local de Úbeda Atlantes contra el visitante, que en este caso es Correcaminos de Granada. Después se acontecerá el siguiente partido femenino, que también es local, el Úbeda Cariátide, junto con el Correcaminos de nuevo. Entonces la jornada se desarrollará en partidos de 7, que son 7 jugadores, y luego posteriormente en partidos de 15, combinando varios equipos. También tenemos la visita del equipo de Bosones, de Granada también, y están llegando 2 equipos más de Huelva,
que traen sus correspondientes masculinos y femeninos. Y nada, bueno, desafortunadamente tenemos un día un poco así regulinchi, no es soleado, pero a nosotros no nos importa. Vamos a echar una jornada apañada, vamos a hacer mucho rugby, mucho contacto y invitaros a todos a que vengáis a este día de rugby en la ciudad, que disfrutéis con la familia, con los amigos y que os animéis a probar este deporte lunes y miércoles. Entrenamos aquí en el Polideportivo desde las 7 hasta las 9 de la tarde. Y también Úbeda acogió este fin de semana una jornada de uno de los deportes ancestrales por naturaleza, es el tiro con arco, deporte que existe desde hace milenios, podríamos decir. La Liga de Tiro con Arco de Andalucía Oriental ha celebrado en Úbeda su segunda jornada de un total de 5 sedes, reuniendo a 26 participantes en una cita que sigue consolidando a la ciudad como dentro del circuito andaluz. El concejal de Deportes, Fran Lozano, ha asistido al evento y ha querido poner en valor el trabajo que realiza el Club de Tiro con Arco Los Cerros, destacando la implicación de su presidente, Juan Carlos Martínez, y de todos sus miembros en la promoción de este deporte. Durante la jornada también se ha destacado de esta liga que se desarrolla en distintas provincias de Andalucía Oriental, Jaén, Córdoba, Granada y Almería, y que reúne a cientos de participantes en sus diferentes sedes. La competición continuará las próximas semanas hasta su última jornada prevista para el 10 de mayo, que volverá a celebrarse en Úbeda, junto al Campeonato Provincial. Por su parte, el presidente del club ha agradecido el apoyo institucional y la participación de los deportistas, resaltando el buen desarrollo de la jornada y del crecimiento del tiro con arco en la zona. Estamos aquí pues apoyando el deporte en Úbeda y concretamente pues que defiende una serie de valores típicos como son ya habéis visto que es la integración, porque estamos hombres y mujeres juntos, los niños están con los mayores, también el arco adaptado, gente con algún tipo de minusvalía, siempre estamos todos juntos en la misma línea de tiro y nos ayudamos unos a otros y aquí el objetivo no solamente es la diana, sino que el objetivo también es convivir, pasárselo bien, ayudarnos unos a otros y las rivalidades aquí no cuentan y es un deporte bastante integrador en ese sentido. Pues ya está un deporte que en fin, va muy bien para complementar otros deportes, relaja mucho, exige mucha concentración y mucho también, por qué no decirlo, mucho sacrificio. Y con esta noticia de este deporte tan bello como el tiro con arco, despedimos este fin de semana deportivo. Nos vemos la próxima semana. La verdad es que como todas las semanas, pues se nota que lo vive. Joaquín es un aficionado del fútbol sala, se le nota muchísimo, del rugby también, que es otro deporte que, como les decía antes de darle paso, pues sabemos que a nuestro compañero le apasiona. Y bueno, pues hoy hemos tocado... esfuerzo, Totalmente. Trabajo, la verdad es que hombre. la organización y lo que conlleva detrás, el trabajo que tiene, es impagable y es innegable. Y la verdad es que la gente que se mueve gracias al esfuerzo, entre otras personas, de Joaquín, pues es Y de el alabar. estadio, y el estadio. Y el campo, Si eso lo dice ya todo. pues la verdad es que sí, que intenso fin de semana el que se ha vivido en el fútbol sala, en la Liga 9, la Loma TV y en la Liga Soca, por qué no decirlo. La verdad es que dos competiciones que hemos seguido con detenimiento este año y que, como han podido ver ustedes, pues no ha dejado indiferente a nadie. Ahora sí, nosotros dejamos aquí nuestro repaso a la actualidad, no sin antes recordarles que tienen a su disposición nuestro correo electrónico deportes@9laloma.tv para hacernos llegar cualquier información relativa al deporte o nuestros deportistas. Pues nosotros, como siempre digo, pues estaremos encantados de hacerles llegar cualquier información que nos envíen, porque para eso estamos aquí, como no. Y poco más, la verdad es que, Roque, una semana más, un placer tenerte en esta casa, Muchas gracias y feliz semana. recibirte y que nos acompañes. Y lo mismo digo, a todos ustedes, que pasen buena semana. Nos vemos el próximo lunes aquí en Deportes 9. Hasta la próxima semana.